entrevistamos en Criterio a Francisco Olvera Ruiz, exgobernador de Hidalgo y exdiputado local, creador del proyecto Puntos de Encuentro. Muy buenas tardes, agradezco esta invitación que me hace la sección digital de Criterio para participar en esta entrevista, en este ejercicio que sin duda se me hace muy interesante. Y siguiendo el sentido de la invitación, me permitiría comentarles a ustedes quién es Francisco Olvera, o como coloquialmente se me ha conocido siempre en Pachuca, quién es Paco Olvera. Yo nací aquí, en esta ciudad de Pachuca, soy un orgulloso pachuqueño y por lo tanto también fiel al equipo de los Tuzos. Desde niño siempre lo he sido. Nací, dijéramos, en el centro de la ciudad. Había lo que le llamaban la clínica minera, que estaba en la calle de Allende, entre el Reloj y la calle de atrás, que es Julián Villagrán, si no mal recuerdo. Ahí estaba un edificio y ahí funcionaba la antigua clínica minera, que era un espacio, una estrategia que había construido o que ahí había adaptado el sindicato minero. Yo ahí nací, o sea, más origen pachuqueño y minero no lo puedo tener. Fui hijo de madre soltera, la señora Lucila Ruiz, mi madre en paz descanse, y ella trabajaba para sostenerse y sostenerme atendiendo huéspedes. En el tiempo en que nací, ella tenía una casa rentada en la calle de Morelos, entre Mina y Arizpe. Ahí estaba una casa que ella rentaba, ahí ella trabajaba en su propia casa, ahí nací. Más tarde se pasó, logró conseguir en renta un inmueble, un departamento, exactamente frente a la Casa Rull. Y ahí, en esa vecindad, que también, según me han comentado después, se le conocía como la RUP, una cosa así, porque era donde llegaban muchos de los libaneses que venían de paso por Pachuca, de los migrantes libaneses. Ahí se hospedaban por unas semanas. Bueno, ahí en la parte alta mi madre rentó, y ahí vivimos prácticamente 22 años. Ahí pasé lo que fue preescolar, primaria, secundaria, la prepa y la carrera prácticamente en esa vecindad, en los Tres Balcones. Era muy interesante porque cuando vivíamos ahí, todavía era enfrente, en la hoy Casa Rull, era el Palacio de Gobierno. Ahí nos tocaba, en los balcones que teníamos, nos tocó ver muchas veces el famoso grito de independencia la noche del 15 de septiembre. Posteriormente, esa Casa Rull, yo la vi transformarse, fue el Tribunal Superior de Justicia y finalmente lo que es ahora la Presidencia Municipal de Pachuca. Quizás el vivir en ese edificio, ver tanta gente que entraba y salía, me hizo orientarme muy joven, desde muy niño, por el trabajo de político. Yo en la secundaria ya participaba en las planillas para elegir la mesa directiva de las escuelas. Lo mismo pasamos en la prepa. Y finalmente en la universidad, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la universidad pública. Prácticamente toda mi vida estuve en escuelas públicas. Soy hijo de la educación popular, la educación social. Y en la universidad me llamó mucho la atención participar en las actividades sociales de los comités estudiantiles. Así formé parte de las planillas, como le llamábamos. Posteriormente me incorporé a la mesa directiva del Instituto de Ciencias Sociales, instituto del que finalmente fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Pasando el tiempo, y como había trabajo con el resto de los amigos y de los compañeros estudiantes, finalmente en el año 1979 logré ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo. De ahí estuve hasta 1981, en esa época el periodo era de 2 años, y al salir fui invitado por el gobernador Guillermo Rosell a formar parte de su equipo de trabajo en el gobierno del estado. Me incorporó como director de catastro, y ahí me quedé
por circunstancias, prácticamente 8 años como director de Catastro, todo el periodo del gobernador Rosell y parte del siguiente gobierno, que fue el de don Adolfo Lugo Verduzco. Y en esa época no solo estuve en esta oficina, tuve la oportunidad de trabajar en el Partido Revolucionario Institucional, partido en el que he militado y milito orgullosamente también. Tuve otras oportunidades laborales en una circunstancia. Hubo necesidad de armar y de reestructurar la directiva del Pachuca, del equipo de fútbol, del profesional. Estaba en segunda división y durante los años 84 o las temporadas de 84 a 86, 2 temporadas, eran anuales, fui el presidente de los Tuzos. Tuve la satisfacción en la segunda temporada y a su vez la tristeza de estar ahí al frente del equipo cuando jugamos la final en Pachuca contra el Irapuato y bueno, lamentablemente perdimos esa final. Pero todo esto fue parte de mi formación. Soy abogado, después hice la maestría en administración pública, tengo un diplomado en finanzas públicas, el diplomado en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y lo mismo la maestría la inicié en el TEC de Monterrey y la terminé en la Universidad del Valle de México. Al final del periodo de estar en el gobierno, en la dirección de Catastro, fui invitado, bueno, antes había sido candidato a diputado local, suplente del arquitecto Mario Berneri, y cuando él pasó a la presidencia municipal de Pachuca, me quedé como diputado titular y así terminamos el periodo de don Adolfo Lugo Verduzco, esto ya en el año 92-93. En el 91 tuve la gran oportunidad de contraer matrimonio con mi esposa, con Lupita Romero, como también la conocemos aquí en Pachuca coloquialmente, y a partir del año 91 y hasta la fecha seguimos en un feliz matrimonio que se corona con la presencia de 2 extraordinarios hijos, de Paco, Francisco y Jorge. Esa es mi vida personal, mi matrimonio. Después de ser diputado local, a mí la vida me dio la gran oportunidad, como decimos en política, de irme a la banca. A partir del año 93 no hubo trabajo ni en el partido ni en el gobierno. Me fui a un despacho que años antes habíamos construido con unos compañeros de generación y me tuve que poner a litigar, a estudiar de nuevo los detalles del derecho y con mayor precisión la práctica forense, porque había que litigar pues para llevar el sustento a la casa. Y esta etapa me permitió ponerme a estudiar no solo para trabajar en el despacho, sino para lograr la habilitación de una nueva figura que se construyó, una nueva figura como fedatario público y que se conoce como el corredor público. Empecé a estudiar, empecé a presentar los exámenes y en el año de 96, entre 96 y 97, pasé los exámenes en la Secretaría de Economía y a partir de fines del 96 empecé a ejercer aquí en Pachuca como el corredor público número 3. Pero bueno, eso no me evitó que pudiera yo hacer algunas tareas de trabajo político. Finalmente conocí al licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, con quien me incorporé primero en la campaña interna del partido, después en la campaña constitucional y finalmente, una vez que él ganó la gobernatura, me incorporo en 1999 como coordinador general jurídico del gobierno del estado. Ya estuve hasta el año 92, en el que salí para encabezar una campaña como diputado local, ya yo como candidato, como titular de la candidatura, también aquí en el municipio de Pachuca, en el distrito Poniente. Ahí estuvimos hasta que termina el gobierno del licenciado Manuel Ángel Núñez, cuando viene la campaña siguiente, la campaña electoral, que encabezó el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, me permitió estar en su campaña
y al final de esta, al triunfo electoral, me incorporo como secretario general de gobierno. Desde luego, desde que estuve en la coordinación jurídica, dejé un poquito de lado la correduría. Hay una figura en la que otro corredor se hace cargo de los asuntos, pero siempre dejamos ahí el trabajo permanente de la correduría, nunca se cerró, siempre tuvimos el despacho abierto. De la época de haber ido a mi despacho a trabajar porque no había un espacio público, aprendí esa buena práctica. Siempre quienes hemos escogido como tarea o como carrera el servicio público, debemos tener un espacio privado para que el día que no hay trabajo, tener a dónde ir. Por ello, un despacho jurídico, después la correduría, para mí siempre fue estratégico en mi trabajo profesional. Esto me ha permitido reconstruirme todo el tiempo como abogado, ya que tanto la práctica forense de la abogacía como la correduría pública le exigen a uno siempre estar actualizado, siempre estar estudiando. Después de estar en la Secretaría de Gobierno con el licenciado Miguel Ángel Osorio, me invita el partido, el PRI al que pertenezco, a ser candidato a presidente municipal de Pachuca. Esto ya fue en el año 2008. Se hace la elección y en el 2009 efectivamente asumo la presidencia municipal. ¿Quién iba a decir en la vida que después de haber vivido en esa vecindad, en esa casa, en la Plaza General Anaya, como se llama este lugar donde está la presidencia municipal, la Casa Rull, después de haber vivido 22 años enfrente de la Casa Rull, con el tiempo me habría de cambiar a trabajar al edificio de enfrente? Sin duda fue una satisfacción. Por años, en estos años también tuve la oportunidad de estar al frente del PRI municipal de Pachuca, del año 87 al 92, al año 92 estuve al frente del Comité Municipal de Pachuca. Esto me permitió conocer mucho más mi ciudad. Conocí barrios, colonias, comunidades, pero lo más importante, conocí a la gente que hacía vida en cada una de estas partes pequeñas de Pachuca, los barrios altos, los barrios del centro, los nuevos desarrollos al sur, en fin, conocí todas las partes, todos los problemas, todos los anhelos de la gente de Pachuca. Por mucho tiempo siempre trabajé cerca de ellos en la gestión, en los problemas, en la atención. Eso me permitió ganar con cierta holgura la candidatura, las elecciones para presidente municipal. Y bueno, como había un trabajo alrededor del partido, con mucha gente que conocíamos, estuve prácticamente año, 3 meses en la presidencia municipal, cuando nuevamente mi partido me pide que postulara yo, primero la precandidatura, luego la candidatura para el gobierno del estado. En los años estatales, me refiero cuando estuve en la coordinación jurídica, cuando fui diputado local, en la Secretaría de Gobierno y otros espacios, siempre recorrí el estado. También cuando solo me dediqué al partido, prácticamente fui delegado, estuve haciendo tareas por toda la entidad. Esto me permitió recorrerla a nivel de piso, a nivel de tierra, conocer los problemas de las zonas, pero me pasó después lo que me pasó en Pachuca. Lo más importante de recorrer un estado, un territorio, una región, es conocer a la gente. Quién vive, quién está, cómo sienten, qué les pasa, cuáles son los problemas, cuáles son los proyectos municipales, regionales. En suma, el trabajo previo, las experiencias previas laborales me permitieron conocer el estado, la gente, los problemas y apuntalar o pensar en soluciones. Con esto fuimos a una campaña para gobernador. Tuve, hoy diría yo, la suerte de tener como contraparte o como contrincante electoral, solo así, contrincante electoral, al ingeniero Xochitl Gálvez. Sin duda fue una contienda reñida. Tuve la suerte y la oportunidad de salir ganador, pero esto a mí no me evitó, no me imposibilitó tener una buena comunicación de siempre con el ingeniero Xochitl Gálvez. Una vez que pasó la contienda, que se declararon válidas las elecciones, tuve una buena amistad, hasta la fecha la conservo. Y hoy para la fecha de la audiencia, hoy yo creo, porque así es la vida, la política es de tiempo y circunstancias. Hoy su perfil, la circunstancia le favorece a Xochitl Gálvez y hoy sin duda alguna estamos con ella creyendo que es
el mejor proyecto para el país. Bueno, finalmente en el año 2016 termina el periodo como gobernador del estado. Por prudencia, solo por prudencia y por ninguna otra razón, yo me retiro a vivir no lejos, a la Ciudad de México. Pasé la figura de la Correduría Pública, que es una figura federal, la otorga, la habilitación la otorga la Secretaría de Economía. Paso a vivir a la Ciudad de México, me llevo la figura, pongo allá mi despacho y me pongo a trabajar, porque deben de saber que soy un exgobernador que sí tiene necesidad de seguir trabajando para llevar una vida digna y para sacar adelante a mi familia, sobre todo a mis hijos, que hoy todavía son jóvenes que requieren del apoyo familiar. Y desde entonces, tiene 7 años que yo vivo con mi esposa, con mis hijos en la Ciudad de México. Hubo una etapa entre el 2018 y 2020 que me invitaron a trabajar en una campaña política, en la campaña de Miquel Arriola, y las circunstancias en la Ciudad de México me llevaron a hacerme cargo de la dirigencia del PRI en la Ciudad de México. Ahí trabajé 2 años, hice una buena labor. Para mí fue otra buena oportunidad de conocer la Ciudad de México. Es más complejo porque es muy grande, es muy difícil lograrlo, pero también donde pude ir a las regiones, a todas las delegaciones, conocí a mucha gente y eso para mí ha sido algo que me nutre, me fortalece, porque así empecé conociendo Pachuca, conocí el estado y ahora he conocido a esa capital nuestra como mexicanos que es la Ciudad de México. Y ahora estamos ahí, a sus órdenes, haciendo familia con mi esposa y con mis hijos, ayudando a quien se puede y no olvidando a nuestra tierra. Siempre que puedo, siempre vengo, siempre estoy aquí haciendo amistades, fortaleciendo amistades, visitando a la familia aquí en Pachuca y aquí en el estado de Hidalgo. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Por favor, cuéntenos, ¿qué es para usted la política? La política se puede ver como un arte, como una ciencia. Yo creo que es un poco de las dos, pero como actividad, o sea, la podemos discutir en sus vertientes, pero yo creo que es una actividad profesional a través de la cual tiene la persona, el ser, la ocasión de servir a los demás. No de servirse, de servir, de ayudar. Uno quiere que mejore la colonia, que mejore el municipio, la comunidad, y solo es a través de organizarse. Eso es hacer política. Y cuando uno tiene oportunidades de hacer política, debe ser para ello, para servir a los demás y para mejorar la comunidad en general. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la gestión pública? Lo mejor, sin duda alguna, es esforzarse para dar resultados. La gestión pública se debe de medir. Eso de que se tienen otros datos, pues la verdad es que no es cierto, eso no existe. Siempre tiene que haber metas para poderse medir. Entonces, cuando uno establece metas y logra resultados, creo que eso es lo mejor. Satisfacción. Se logra satisfacción a través de eso, de dar avances, de dar claridad en lo que uno quiere. Lo peor, sin duda alguna, es no tener la capacidad de relacionarse plenamente con todas las personas que uno quisiera. En política pasa de todo. Genera uno envidias, hay personas que están de acuerdo con uno, hay amigos que de frente le hablan claro y a espaldas de uno hablan mal. Entonces yo creo que lo peor es no tener claridad de cómo se entiende uno con los demás, o uno tal vez no ser capaz de armonizar las relaciones con las demás personas. ¿Qué considera que ha aportado para la sociedad hidalguense desde los diferentes puestos? Pudiéramos hablar de cada uno, sería largo la respuesta, porque son diferentes tareas las que realizamos en el jurídico, en la Secretaría de Gobierno, en el Congreso, en tareas de partido o en la gubernatura. Pero yo creo que lo que pudiera yo resumir como aporte es haber podido atender a todos los municipios, a todas las regiones. Logré tener interlocución con todos los grupos sociales, incluso con todos los grupos políticos, con todos los partidos políticos. O sea, yo no dejé mal las relaciones. Se ayudó a todas las personas que se pudieron. Hice todas las amistades que fue
necesario o que mi capacidad me permitió hacer. Al final de cuentas yo creo que así, claro, se hicieron muchas tareas, muchos programas, no hubo área del desempeño público que no se atendiera. Yo creo que ayudar a los demás, ayudar a mucha gente y ayudar en todo el territorio, yo creo que es lo que mejor se pudo aportar. ¿Qué sigue para Paco Olvera? Bueno, yo sigo trabajando en la Correduría Pública, estoy muy pendiente hoy más que nada del futuro de mis hijos, o sea, esa es la tarea inmediata. Hoy hay clientes en la oficina, hay algunas tareas ahí, pero lo que sigue es seguir trabajando. A esta edad uno tiene que pensar en ser útil todavía, ¿no? Y en la política, recupero una frase que comenté antes, que la política siempre es de tiempo y de circunstancias. Hoy yo creo que para quienes tenemos una misma forma de pensar, para quienes hemos compartido ideales, tareas y luchas muchos años, y que todavía nos identificamos en las siglas del Partido Revolucionario Institucional, para muchos de nosotros hay un gran vacío. Hoy no estamos como partido en el gobierno y hace años que no nos hemos podido, por lo mismo, no nos hemos podido organizar. Venimos de un periodo, de un gobierno que no le puso tanta atención al partido y que lo dejó muy desorganizado. Entonces, ahora lo que sigue es poner un poco de experiencia para quienes creemos que la política y la democracia en este país se sigue ejerciendo a través de los partidos. Lo que nos queda es aportar nuestra experiencia, nuestro grano de arena para recuperar y reorganizar el partido. Y así ser más competitivos, tener mejores propuestas frente a cada proceso electoral. Lo que sigue es aportar para recuperar el crecimiento del partido. Le voy a decir unas palabras. Por favor, dígame la primera frase o palabra que se le venga a la mente. Hidalgo. El pueblo del que soy orgulloso. PRI. Originario. El partido que tiene mucha fuerza y mucho por delante todavía. Carolina Villano. Extraordinaria líder, una política seria en el Estado y una mujer con mucho proyecto. Morena. Un movimiento que aspira a ser partido, no lo ha logrado, pero que hoy por hoy a nivel nacional lo único que ha hecho es favorecer el autoritarismo del presidente de la República. AMLO. Un presidente muy astuto y muy inteligente para la política electoral, pero impreparado e incapaz para ser presidente de la República y sobre todo incapaz de ser un buen jefe de Estado. Y por último, Xóchitl Gálvez. Una persona que evoluciona, que crece, que es una gran líder y sin duda hoy por hoy la mejor opción para el futuro de este país. Por favor, díganos un compromiso que pueda refrendar usted en el futuro. Mi compromiso, yo prefiero dejar en un compromiso de vida. Buscaré seguir siendo buen esposo, que a veces es muy difícil, pero gracias al cariño de mi esposa hay camino para lograrlo. Busco ser buen padre, dejar hacia el futuro dos magníficos seres humanos, creo que lo vamos logrando. Ese es el compromiso personal, familiar. Espero que mi familia al menos tenga un camino en preparación, en formación, mejor del que yo tuve de niños, a dejarles un camino abierto. Y en lo social, en lo público, lo que yo hago de compromiso es atender en cualquier lugar donde yo esté a la gente que me busca, a la gente que me busque. Servir en cualquier trinchera que me permitan y seguir siendo esa persona que la gente conoce desde niño, sigue siendo un Paco Olvera cercano a todo el mundo, que siempre hizo amistades y que lo más importante al momento de descubrir espacios políticos fue conocer y estar cerca de la gente. Ese sería el compromiso para el futuro. Excelente. Por último, un mensaje que quiera darle a los seguidores de Criterio Hidalgo que ven la entrevista. Bueno, primero decir que no dejen de ver tanto en la vía digital como en el papel a Criterio. Creo que es un periódico construido por hidalguenses, desde Hidalgo, para Hidalgo, y que ha hecho históricamente un buen periodismo. Quieren informarse, es a través de Criterio. Y por otro lado, viene el fin de año,
viene la época navideña, tenemos la perspectiva de un año. Lo mejor que puedo desear para mis paisanos, para la gente de Hidalgo que se quiere, que se ama, para esta tierra nuestra, es que pasen unas mejores fiestas decembrinas dentro de lo posible, cada quien en donde esté, que sea una mejor etapa para construir familia y para construir amistades. En este fin de año, lo mejor para todos. Y para el año que entra, que se realicen los proyectos y que para Hidalgo, una tierra que todavía necesita de mucho trabajo, que venga un mejor futuro. Pero esto lo tenemos que construir entre todos. No puede ser construido desde políticas del centro de la República. No puede ser construido solo por un grupo social. Tiene que ser construido por todos y ahí tenemos esa obligación. Hidalgo es de todos y tenemos que trabajar todos. Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Criterio Hidalgo trae para ti el suplemento especial Plusvalía, tu guía en el mundo inmobiliario, una propuesta que nace con el compromiso de convertirse en tu aliado en la búsqueda y comprensión del fascinante mundo de bienes raíces. En portada, AG Airlife, una visión de vida con infinitas posibilidades. Interceramic, ¿por qué elegir pisos tipo madera? IAD de México, cima del éxito inmobiliario. Verónica Andrade, brillando hacia el futuro. Búscalo ya con voceadores y en puestos de periódicos. Síguenos en nuestras redes sociales.